Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del final de una de las series más icónicas quizá de los últimos años. Una serie que sí, que no ha sido perfecta nunca, quizá en ninguna de sus temporadas, pero que ha sabido hacer algo muy importante cuando estamos hablando de una serie, como es enganchar y generar un público fiel hasta el final. Después de unas cuantas temporadas en las que ya la fórmula de la serie quizá podía estar un poquito quemada, creo que en este tramo de la última temporada ha sabido reinventarse, ha sabido plantear una situación nueva y diferente, tensa hasta el último momento, de forma que para mí nos ha regalado un final que lo he sentido como muy satisfactorio. Por ponerle quizá alguna peguita, diría que es quizá demasiado perfecto en su consecución, pero al mismo tiempo la forma en la que se ha desarrollado, la forma en la que nos ha hecho sentir muchas veces que todo estaba perdido y que no había ninguna oportunidad de que las cosas salieran bien, aunque bueno, quizá en el fondo pensábamos que sí, pero no sabíamos cómo. Creo que ha convertido este desenlace en algo bastante especial y eso, la palabra es satisfactorio, al menos en mi caso. Que sí, seguramente habrá gente que diga que quizá alguna baja más en el último momento hubieran sido algo más dramático o más emotivo, pero yo pienso, y es con lo que me quiero quedar, que la serie ha sabido dar unos giros muy inesperados en este último tramo de la temporada 5 que a mí me han gustado bastante. Como siempre tiene cositas que me chirrían, cosas que me sacan un poco de la serie o que hacen que no me la crea del todo por esas conveniencias que se repiten a lo largo de todas las temporadas, pero si habéis llegado hasta aquí es porque esas conveniencias no os han sacado del todo de la historia, os han dejado seguir y disfrutar de la serie, y estoy seguro de que si habéis disfrutado todo lo ocurrido hasta la temporada 4, esta quinta temporada también os habrá gustado. Ahora vamos a entrar a analizar un poquito más en profundidad los eventos importantes de estos capítulos y después hablaremos de ese final y de esa notita que le da el profesor a su sobrino, que también creo que es bastante importante. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de series, porque por cierto se ha confirmado un spin-off de una serie de Berlín, de más joven lógicamente, con sus atracos. Dejad un like y vamos ya con el análisis. All the leaves are brown and the sky is gray. Este último tramo de la quinta temporada arranca como tenía que arrancar, con los eventos de Tokio y su muerte aún muy recientes y viendo cómo esto afecta a los distintos personajes de la banda. Vemos un ataque de ansiedad del profesor, vemos esa despedida con Ryo que puede ser un poquito cursi, haciéndose esa puerta en el corazón, esa puerta que siempre abría Tokio para sentirse segura, que también ha funcionado, creo que está muy guay, y con la mayoría de miembros de la banda, como digo, afligidos por haber perdido a alguien tan importante y tan carismática como era Tokio. Alguien quizá un poquito inestable, pero que había sabido ganarse a todos sus amigos. El capítulo 6 como tal quizás sea el más flojo de los 5 que han salido. Tenemos el escape de Alicia Sierra, aprovechando ese momento de duda del profesor, cómo le ha quitado las balas y cómo gracias a eso consigue meterlo en su maletero. El profesor literalmente consigue escapar a bocados, un poquito cogido con pinzas, pero bueno. Y al final, como digo, Alicia está negociando con Tamayo entregarle al profesor, pero el profesor escapa antes de que esto pueda ocurrir. Además, Tamayo también ha llamado a la policía, con lo cual se genera ahí una situación bastante tensa, en la cual tanto el profesor como Alicia terminan metiéndose en casa de un vecino. Este final sí que me ha parecido bastante emocionante comparado quizá con el resto del capítulo. Nos hemos enterado también en este episodio que Arturito sigue vivo, cosa que bueno, posiblemente no le importase a nadie, pero al menos también esa parte la han cerrado. Y luego algo que para mí sí que ha flojeado bastante durante toda la serie, y es el hecho de cómo nos han querido vender que estos atracadores conectaban con la gente, cómo se habían ganado de alguna manera a las multitudes. Es verdad que habían hecho actos guays como el de repartir dinero, que simbolizaban algo interesante, ¿no? Esa lucha contra lo establecido, contra la riqueza absurdamente grande de ciertos países y cosas así, pero tampoco he sentido que la serie de verdad haya desarrollado estas ideas en ningún momento. No siento que se haya profundizado demasiado en los conceptos, más allá del final, que ahí sí que ha habido algo que me ha gustado, pero en general no he sentido que realmente tuvieran nada especial para que la gente quisiese conectar con ellos de una manera tan fanática como vemos en la historia. En este primer capítulo, por ejemplo, tenemos ese mensaje que lanzan Lisboa y Ryo hablando de cómo Tokio ha muerto, de cómo han muerto ciertos militares, y me cuesta sentir que realmente esa empatía que quieren despertar en la gente de fuera sea real y vaya a funcionar, no sé vosotros. Ah, por cierto, visualmente me ha gustado también bastante cómo están negociando Palermo y el militar en esa sala en la que está entrando la lluvia por el tejado. Vale, en el capítulo 7 se explora un poquito la relación entre Alicia y el profesor. Ambos están escapando juntos, tienen una secuencia muy guay en un sofá en el que hacen confundir a la policía con los sonidos del gato y los sonidos del niño para enmascararlos. Es un poco conveniente que
justo esté ese gato, pero bueno, he dicho que no me voy a centrar mucho en las conveniencias y como tal, como escena sí que me ha funcionado. Lo más interesante y lo que quizá pueda tener más importancia para la temporada en sí es que el personaje de Alicia y el personaje del profesor comienzan a conectar, algo que va a ser vital para el final de la historia, y esa conexión que se ha creado entre los dos para mí sí que se ha sentido natural. La escena final con la que los rescatan, esa de los camiones de basura, también me ha parecido bastante guay. No quiero preguntar por si acaso si en un cordón militar dejarían pasar un camión de la basura. En este capítulo tenemos por fin la respuesta de cómo van a sacar el oro, tenemos los flashbacks de cómo consiguen la bomba, cómo conocen a Bogotá y después también la consecución del plan en sí, es decir, sacar el oro a través del bombeo del agua junto con el oro reducido a pepitas. Es un plan bastante guay, bastante original y que yo me estaba sorprendiendo porque nos estaban dando la respuesta y estaban sacando el oro bastante pronto con respecto a todavía lo que quedaba para el final. Sabía que iban a pasar muchas cosas desde este punto hasta el desenlace de la historia. Emocionalmente me han encantado la escena del pasado en la que Berlín y Palermo celebran haber encontrado la forma de sacar el oro, y también el momento, y este quizá ha sido de mis favoritos así del arranque de esta tanda de episodios, que es el momento en el que el profesor llega a la fundición y ve que todo ha funcionado y que están efectivamente pudiendo sacar el oro. Momentazo. Los flashbacks del hijo de Berlín siguen avanzando bastante. En este capítulo hemos visto también cómo Berlín descubría que su hijo se había liado con su esposa y cómo su esposa lo deja. Personalmente esperaba que esta historia de los flashbacks condicionase el final y me esperaba que de alguna manera el hijo de Berlín fuera a aparecer, no sabía si para ayudar o para ser una traba, con lo cual hemos tenido la respuesta de por qué hemos visto la historia del hijo de Berlín en esta temporada. Yo también pensaba que quizá podía ser algo relacionado con el spin-off de Berlín que Netflix va a desarrollar, pero quería que tuviera, como digo, incidencia en esta misma historia, y así ha sido. Ahora bien, para mí el hijo de Berlín no tiene ni la mitad de carisma que el profesor ni que el propio Berlín. También habría que decirlo. Esa escena en la que Berlín está orgulloso y al mismo tiempo dolido y termina destrozando el bar me ha encantado porque habla mucho del personaje de Berlín, sigue definiéndolo no como alguien hedonista, alguien que disfruta de las cosas que le hacen disfrutar, pero que también siente el dolor cuando debe sentirlo. Para mí, incluso ahora, el mejor personaje de la serie. Luego, el momento de batucada cantando la canción de Bella Ciao, pues este tipo de momentos, ¿qué queréis que os diga? Para mí, no sé si diría que sobran, pero personalmente no me aportan nada a la propia serie, me parecen bastante ridículos. También el striptease que, por ejemplo, le hace Mónica a Denver, que es que no termino de ver esas escenas de una manera seria dentro de la propia historia. Tengo que admitir que me sacan bastante y me resultan ridículas incluso. Y la cosa es que además hay unas cuantas de este tipo. Aún así voy a rescatar un poquito de ese drama de Mónica y Denver que no me ha gustado en exceso, pero sí me ha gustado quizá la idea de cómo Denver tiene miedo de que Mónica lo acepte tal y como es, y por eso no le dice la verdad. Por esa duda se siente quizá más cerca de Manila, y esa duda que se había sembrado un poco con Arturito, incluso en la primera tanda de episodios de la quinta temporada, pues se ha visto resuelta también en este desenlace. Con lo cual, aunque no me haya encantado, y aunque creo que ha tenido cosas raras como ese striptease, o que estén liándose justo al final del desenlace de todo lo que está pasando, no sé cómo tienen ganas de hacerlo, pues rescato esa idea que sí que me ha gustado sobre el personaje de Denver. El momento en el que Matías elige también el nombre de Pamplona ha sido un poquito raro. Es cierto que son escenas para aliviar esa tensión justamente, pero ya os digo que hay momentos que a veces, por mucho que sean un alivio cómico o un alivio del estrés de la situación, me cuesta a veces encajarlas. Por cierto, ya que se iba a llamar Pamplona, podría haberse llamado Iruña, que suena mejor. Vale, y admito que en este capítulo me ha dejado absolutamente con el culo torcido la escena final en la que descubren al profesor, descubren ese estanque de tormentas, pero realmente no llega la policía. Cuando les estaban deteniendo, yo estaba sin entender demasiado. Sabía que el profesor iba a tener algo pensado o alguna idea para combatir esa detención, pero el hecho de que no haya sido la policía como tal, sí que me ha sorprendido. Que le roben el oro me ha parecido una idea muy original de cara al final de la historia, un giro muy inesperado, que se podía ver venir quizá un poquito con el personaje del hijo de Berlín, pero creo que ninguno hemos encajado del todo cómo iba a ocurrir, y tengo que aplaudir que la serie se guarde giros de guión tan interesantes y quizá un poquito arriesgados incluso para el final de la propia serie. Ah, por cierto, la idea de bombear el agua hacia arriba y despistar a la policía también está muy bien. Me encanta ver que el hijo de Berlín es quizá de los primeros personajes de toda la serie que realmente es capaz de plantarle cara al profesor, es capaz de jugar en su propio terreno, en el terreno de los planes y de las cosas perfectamente planificadas, y ganarle en ciertos momentos. Esto descoloca totalmente al profesor y me gusta verle fuera de su zona de confort y teniendo que arreglárselas como puede otra vez para controlar la situación. El momento en el que le dice, por ejemplo, a Lisboa que se calle es porque es un momento de tensión absoluta para él, porque sabe que se está enfrentando a alguien muy parecido a lo que es él mismo. De hecho, toda esa secuencia en la que ponen una casa entera encima del oro enterrado es algo que perfectamente el propio profesor podía haber planificado. Ojo que con el oro
Tokio en manos del hijo de Berlín y con los militares, como digo, entrando gracias a esa militar infiltrada y deteniendo a todos los miembros de la banda, aquí sinceramente el espectador tiene un momento en el que ve que todo está perdido. A ver, que sabiendo cómo es la serie, pues nos imaginábamos que de alguna manera se daría la vuelta, pero la sensación de que las cosas están totalmente fuera de control y de que no ves realmente por dónde va a venir la luz o la posibilidad de que las cosas salgan bien, la serie creo que lo ha hecho estupendamente. Y ahora cobra sentido lo que os he comentado antes, ese momento de conexión entre Alicia y el profesor. El profesor va a entregarse para estar cerca de la gente y para poder manejar las cosas desde allí, y Alicia es quien tiene que descubrir dónde está el oro, y aquí el profesor confía mucho en ella. Y ese momento de conexión que hemos visto anteriormente refuerza un poquito esa confianza que vemos ahora. Ah, y por cierto, le entrega un papelito para que se lo dé a su sobrino. Es doloroso ver también ese momento de nostalgia en el que vuelve a aparecer Tokio bailando con el profesor, pero me gusta mucho porque se plantea una idea y es la de luchar hasta el final. Es la de que no hay que rendirse, no hay que bajar los brazos, y que el profesor, haciendo ese símil con que se queda el último allí bailando, también va a ser el último en dejar de pelear. Y llegamos así al último capítulo de la serie. Vale, quizá lo más original de todo lo que la serie ha planteado es realmente qué simboliza ese oro que guarda España y que guardan un montón de países, y cómo el profesor lo utiliza como un elemento para desestabilizar la economía propia del país. Cómo aprovecha el hecho de que ese oro simboliza el bienestar económico de España para que el hecho de que esté perdido genere que internacionalmente todos los inversores se vayan, la economía se hunda, y eso sea, como digo, algo que va a presionar de una manera brutal al coronel Tamayo. Creo que esa idea está súper guay, creo que está muy bien cogida y bien implementada en la serie. Creo que es la última y la mejor baza quizá del profesor, y eso le sirve para ir ganando tiempo, y quizá por eso también el profesor no había perdido los nervios del todo, porque perder el oro era un duro golpe para la banda, exactamente, porque su baza o el as que tenía bajo la manga era entregar el oro falso. Por el camino hemos llegado a dudar de Denver, si era capaz de vender a la banda por esa nueva vida con Mónica y con su hijo, Marsella de una manera espectacular ganando tiempo con los barcos, con el mar, haciendo que España quedase incluso más en ridículo buscando el oro, Alicia por su cuenta yendo al registro de la propiedad para encontrar casas compradas en esos 5 días y poder encontrar el oro en sí mismo. Esto quizás sea, como digo otra vez, un poco una conveniencia, porque sabiendo realmente que este atraco podía ocurrir, quizá el hijo de Berlín podía haber tenido comprado el terreno bastante antes, pero bueno. Y cómo la esperanza vuelve a calar hondo en la banda cuando empiezan a ver que el profesor realmente sigue jugando la partida desde dentro. Eso me ha parecido súper guay. Pero lo mejor, para mí sin duda lo mejor de la serie, es el momento en el que el profesor hace algo que nadie sabía, algo que nadie esperaba. Por eso nadie podía decir que el oro estaba perdido, y es entregar unos camiones con oro falso. Conceptualmente es muy interesante lo que se plantea, que ese oro realmente no tiene valor, es solo una garantía de seguro y de confianza de los países unos en otros. Es simplemente un símbolo de poder, no tiene un valor real porque no se utiliza, porque nunca se canjea, y el hecho de que sean capaces de intercambiarlo y que el país siga funcionando me ha gustado. Obviamente, si nos ponemos a analizar esto a nivel minucioso seguramente no tenga sentido, pero sí que expone algo muy interesante, y es el hecho de que la economía muchas veces fluctúa o se mantiene en base a especulaciones o ideas de cosas que no son del todo reales o cuyo valor quizás sea una ilusión. Me parece, como digo, una idea y un concepto muy guay para meter al final de esta serie. Algo que sí, como he dicho antes, puede tener esa importancia, ese ideal que quizá le ha faltado a la banda durante más capítulos, pero que bueno, al final el profesor sí que ha sabido darle un toque ahí distinto y que hace un poquito reflexionar sobre el valor real de las cosas. Me ha encantado que Tamayo tampoco se rinda rápidamente, que dude hasta el último instante de si fiarse o no, de si aceptar ese trato o no, y luego llegamos al final de la serie en el que Tamayo monta esa especie de complot policial en el que finge la muerte de todos los personajes, que por cierto, Denver, el momento que ha pensado que todos han muerto, me ha dado mucha penita, hasta que ha firmado ese papel y estaba ahí el origami, y cómo los personajes han vuelto a nacer, han vuelto a tener una nueva vida después de este atraco. Era algo que todos queríamos, algo que sí, quizás ha sido demasiado happy ending, ha muerto muy poca gente en este atraco, más allá de Tokio, que es un duro golpe lógicamente, pero como digo, como está construido de una manera tan guay, como ha manejado conceptos que realmente me han gustado, cosa que no había hecho quizá la serie demasiado en otros episodios y en otras temporadas, pues tengo que quedarme satisfecho con este final. Incluso Tamayo queda bien de cara al público porque ha recuperado el oro que habían perdido. Luego, ¿qué pondría en esa nota final? Esa nota
nota final tiene que ser, yo creo, una referencia a la familia, una referencia a los lazos que unen al sobrino y al tío, de forma que el hijo de Berlín ha sabido que podía confiar en el profesor y que ese botín realmente lo iban a repartir, botín que está ya además camino de Portugal. Estoy contento, no puedo decir más, creo que la serie ha sabido tener un final digno, un final apropiado y además interesante y que nos ha mantenido en tensión hasta el final. Creo que a esta serie no se le podía pedir mucho más. Espero que vosotros también hayáis disfrutado de este final, que es un broche bonito para esta serie. Las cosas que no os hayan gustado, como siempre, me las decís en los comentarios. Suscribíos para, yo que sé, por ejemplo, cuando llegue la serie de Berlín, o para ver qué tipo de análisis hago para coger ideas para ver otras series, porque no paro de hacer análisis. Dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. I'd been for a walk on a winter's day. Hey, hey, I'd be safe and warm if I was in LA.